Los señores autores nos harán favor de una pequeña reseña sobre su obra. La ministra Sánchez Cordero tomará la palabra. Muchas gracias, querido amigo Jorge Alfredo Domínguez Martínez. Quiero empezar dando las gracias. Decía mi madre que es de gente bien nacida ser agradecida. Yo quiero agradecerle a nuestro amigo Jorge Alfredo Domínguez Martínez su generosidad de recibirnos el día de hoy en esta escuela de Derecho para presentar esta obra. Quiero agradecerles también a los excelentes presentadores que verdaderamente me han impresionado, quiero decírselos, por el conocimiento que tienen de la misma, por la lectura, por la presentación, por lo que el tiempo que les tomó para venir esta tarde a participar con todos nosotros la lectura de la obra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Margarita. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, amigo notario y conocido desde hace muchísimos años, Jesús. Pero también quiero hacer un reconocimiento. No quisiera hablar de las bondades de la obra porque han sido muy benévolos y muy generosos nuestros presentadores esta tarde. Pero sí quiero hacer un reconocimiento a quienes me acompañaron en esta aventura. Por supuesto a Mónica, a Marco Antonio, amigo y compañero de mi esposo y mío desde el primer año de facultad, allá por los años de 1967. Y a dos grandes, yo diría jóvenes, pero que ya lucen por sí mismos, que ya brillan por sí mismos, que son Francisco Javier Espinosa de los Monteros y Enrique Inti García Sánchez. A pesar de su juventud, y qué bueno que participaron en la obra, porque ustedes le dieron toque de esta renovación generacional para realizar el producto final terminado, Sociología General y Jurídica. Quiero agradecerles a mis colaboradores que están aquí presentes, a los maestros de esta escuela, a ustedes, a los alumnos, que estén esta tarde con nosotros. Quiero decirles que cuando egresé de la Facultad de Derecho, llevaba yo la espinita de la Sociología General y Jurídica. Mi maestro, el primer maestro justo cuando llegué a la Universidad Nacional Autónoma de México fue nada más y nada menos que tuve el privilegio de ser su alumna, el maestro Luis Recasens, cuya obra de sociología es impresionante. Decía Macarita que esta es una obra casi enciclopédica. Bueno, para la obra enciclopédica, la del señor maestro doctor, en paz descanse, don Luis Recasens. Él construyó una filosofía sociológica o sociología filosófica de la sociología jurídica. Recuerdo y quiero participarlos de esta pequeña pero grande para mí experiencia con el maestro Luis Recasens, quien posteriormente fue mi director de mi tesis profesional y presidente de mi jurado. Desde entonces, la sociología me apasionó. Fuimos a Inglaterra a estudiar sociología y políticas sociales de jóvenes en la Universidad de
University College of Swansea, allí en Gran Bretaña. Regresé a la Facultad de Derecho y me incorporé a ella como secretaria de Asuntos Escolares y como profesora de Sociología General y Jurídica. Impartí en la cátedra casi 25 años, junto con Marco Antonio Pérez de los Reyes, los dos éramos maestros de la materia, y posteriormente fui directora del Seminario de Sociología General y Jurídica. Y en este tiempo, en estos 25 años, en esta titularidad de la Dirección de Sociología General y Jurídica en la Facultad de Derecho, me di cuenta que hacía falta un libro desde entonces como este. Me decía Macarita en este momento, hace 30 años que no se escribe un libro de Sociología General y Jurídica. Y yo tenía la espinita permanentemente de que saliera a la luz este libro de Sociología. Como era prácticamente imposible la aventura sola, invité a estos coautores que me acompañaron en esta aventura y que realmente hicieron un trabajo espléndido, espectacular. Yo quiero únicamente terminar haciendo un reconocimiento a las aportaciones que hicieron todos para que este libro saliera a la luz, naciera. Muchas gracias a Mónica, muchas gracias a Marco Antonio y muchas gracias a estos dos jóvenes doctores, uno de ellos doctor ya en la universidad, una de las universidades más prestigiadas italianas, que acaba de regresar, al otro doctor también, que con sus aportaciones fueron el relevo generacional de nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y quisiera yo, si no tienen inconveniente, yo sé que Macarita tiene un compromiso, pero si no tienen inconveniente, pedirles a nuestros autores que hagan uso de la palabra para compartir con nosotros muy sintéticamente su experiencia al escribir estos capítulos en este libro. Muchas gracias a todos. Bien, pues en ese orden de ideas. Bueno, pues nos deja la doctora Elizondo, pero muchas gracias. Gracias, por favor. Por favor, ojalá. No tienen inconveniente, empezaríamos con mi amigo y de toda la generación, Marco Antonio Pérez de los Reyes, con quien hemos compartido tantas experiencias y sobre todo siendo maestros de esta materia en la Facultad de Derecho. Marco Antonio, sí eres tan amable. Muchas gracias. A ver, muchísimas gracias, señora ministra, porque aunque compañeros y todo, estamos en lo cierto cuando sabemos que nuestro máximo tribunal merece no solamente el respeto, sino además admiración y cariño. Quiero, antes de dirigirme a ustedes, destacar la presencia del señor doctor don Felipe de la Mata, secretario general del Tribunal Electoral de la Federación. Muchas gracias, doctor don Felipe. También la del señor rector Gustavo Escalante y su hijo, que nos honran con su presencia. Muchísimas gracias. También de la licenciada Villanueva, que tiene una gran tradición dentro de la Suprema Corte con personas que están trabajando ahí con usted. En fin, quiero destacar la presencia
de muchas personas que merecen nuestro respeto y nuestra gratitud. Cuando la señora ministra Sánchez Cordero, algún día un poquito lejano, me invitó a participar en este plan de hacer un libro pensando en los estudiantes de Derecho, en aquellas personas que no tienen todavía un acceso profundo a la materia, pero tienen necesidad de conocerla, de estudiarla y de preparar sus exámenes. Ella, más que nada, era la primera interesada en este tema, porque, como lo ha dicho, ella dirigió nuestro seminario de Sociología en la Facultad de Derecho de la Universidad y desempeñó la cátedra durante muchos años. Ambos fuimos alumnos de don Luis Recasencillos, como lo ha dicho la señora ministra, pero ella destacó muchísimo, al grado que cuando se presentaron las calificaciones del fin del curso, el doctor Recasencillos consideró, y lo tengo que decir ahorita, lo siento, que no te consideró digna del 10, sino del 12. Eso fue lo que le hacía. Entonces, 12 de calificación. Entonces, pues como ustedes pueden entender, ella siempre estuvo interesada en el aspecto de la sociología. Después, como ha dicho, se fue a estudiar a Inglaterra, estos temas, y en fin, ella sabía esa ausencia. Nosotros, al elaborar esta obra, hemos pensado fundamentalmente en nuestros alumnos que para más son alumnos de primer ingreso, personas que tienen todavía mayor dificultad para enfrentarse a problemas complejos como es esto, porque no tienen todavía un conocimiento profundo de otras disciplinas. Yo tuve la suerte, por designación de la propia señora ministra, de coordinar esto para que cada uno de los autores entregara sus participaciones. Y era difícil, porque tanto ella como la doctora Mónica Bauer pues tienen una carga de trabajo tremenda, pero con todo hicieron un gran esfuerzo entregando sus participaciones con toda oportunidad y con toda virtud. El doctor Espinosa de los Monteros nos mandaba por mail la participación porque él se encontraba estudiando sus doctorados en el sur de Italia. Sin embargo, a pesar de la distancia, se veía en cada una de sus participaciones su entusiasmo, su responsabilidad, su interés. Y don Enrique, que tiene 2 carreras, es abogado y es sociólogo, pues también en medio de grandes cargas de trabajo, usted sabe, señor secretario don Felipe, lo que es trabajar en el Tribunal Electoral es una carrera muy pesada, pues don Enrique se daba tiempo, se daba maña para entregar sus aportaciones. Esto lo quiero destacar porque pues una obra no solamente representa lo que pueden saber o aportar los autores, esto es indudable, sino que también hay mucho en cada libro de anécdotas, de partes de nuestra vida, vivencias que hacen que los autores de alguna manera se enamoren de sus libros. Yo le agradezco mucho a la señora ministra Sánchez Cordero el que me haya invitado a participar en esta obra. Muchas gracias, señorita. Realmente fue una experiencia increíble. Y también le agradezco mucho a los señores que participaron. Les agradezco muchísimo porque me dieron la oportunidad de conocerles en otra esfera, en otra faceta, conocerlos como autores, como colegas, como amigos. Doctora Mónica, mil gracias. La bondad de usted siempre nos ayudó muchísimo. Y no solamente su bondad, sino también su puntualidad en todo. Nos hizo correr siempre. Gracias, maestra Mónica, siempre tendrá nuestro cariño y respeto. Doctores, espero que ustedes también disfruten esta obra. Don Eduardo, muchas gracias por tu amistad. Siempre te he reconocido. Muchas gracias. Quisiera pedirle a Javier Espinosa de los Monteros que nos diera sus impresiones sobre la obra. Muchas gracias, Javier. Muy buenas noches. Saludo a este distinguido presidium, a la señora ministra Olga María Sánchez Cordero,
a mi querido amigo el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, que me dio mucho gusto encontrarlo después de 3 años y que compartíamos clase en la Universidad La Salle. De verdad me dio mucho gusto encontrarlo. También quisiera saludar a nuestros distinguidos presentadores, a los coautores también en este libro, a la licenciada Mónica Bauer, al licenciado Enrique Inti. Y pues primero que nada quisiera expresar mi agradecimiento y mi reconocimiento a la señora ministra Olga María Sánchez Cordero por distinguirme con esta invitación para participar en este libro. Es una persona que admiro intelectualmente como persona también, y a quien le tengo mucho respeto y admiración, y con la que compartimos esta temática que nos apasiona, que es la sociología general y la jurídica, y con la cual también he tenido la oportunidad de retroalimentarme con ella, reflexionando sobre estos temas. Obviamente quisiera decir que este libro es difícil que sea el esfuerzo o el producto de una sola persona, ¿no? Se requiere de un gran esfuerzo. Son diferentes enfoques que hay en la sociología general, en la sociología del derecho, y son muchos los temas, ¿no? Es de gran amplitud. Está obviamente la sociología jurídica, la sociología de la educación, la sociología de la familia, la sociología criminal, etcétera, ¿no? Un cúmulo, ¿no?, de ámbitos de lo social que pueden estudiarse bajo la perspectiva sociológica. Y como bien lo apuntaba la señora ministra, hace falta, y eso bueno será parte de la siguiente revisión, pero lo estamos trabajando en un anexo, en un apéndice, sobre la sociología política, que bueno, en todo caso algunas partes de la sociología política se encuentran en los temas de la sociología jurídica, ¿no?, como la organización, restricción y legitimación del poder político, ¿no? Son algunas partes, pero les repetía, como bien ha observado la señora ministra, hace falta a darle una autonomía, ¿no? Y yo también lo creo, porque la política, bueno, es parte como sistema social del sistema social general, que es la sociedad, ¿no? Entonces es un sistema que al igual que el derecho cumple una función dentro de la sociedad. Ahora, bueno, adentrándonos a la temática, pues los temas resultan muy interesantes y a priori, como ustedes lo saben muy bien, son temas pues muy problemáticos, ¿no?, que hasta ahora, bueno, se decía que no admitían una respuesta contundente, que no había un consenso generalizado, por ejemplo, sobre la idea de lo que significa el derecho. Y precisamente ahora me viene a la mente, ahora que están hablando de distinguidos profesores mexicanos, profesores españoles que han estado en la Universidad Nacional, me venía como don Luis Recasens, me venía a la mente, por ejemplo, don Eduardo García Maínez, ¿no? Él decía precisamente en su introducción al derecho lo siguiente, al inicio de las primeras páginas. Dice, ¿qué es el derecho?, ¿no? Ahí partía su introducción al estudio del derecho. ¿Qué es el derecho? Es lo primero que se pregunta el estudioso, ¿no?, el alumno, al hollar por primera vez en el umbral de la ciencia del derecho, pero generalmente no encuentra respuesta, ¿no? Entonces, esto ha sido una gran inquietud para nosotros, porque precisamente, y yo aquí parto de una premisa de el pensamiento social más importante del siglo pasado, Niklas Luhmann, que compartía con mi maestro, con el doctor Raffaele De Giorgi. Se hacían este siguiente cuestionamiento, dice: ¿cómo surgen las grandes teorías, ¿no? ¿Cómo pueden surgir las grandes reflexiones, ¿no? Y Luhmann respondía de la siguiente manera: las grandes reflexiones surgen cuando nosotros cuestionamos lo que se considera autoevidente,
¿no? Lo que se da, por decirlo de otro modo, por descontado, ¿no? Y en este caso, nosotros partimos siempre porque el concepto, derecho, sabemos qué es el derecho, ¿no? Estudiamos derecho, ¿no? Sociedad, ¿no? Otro concepto, sabemos qué es la sociedad, ¿no? Que el derecho se aleja de la sociedad, que el derecho se acerca a la sociedad, ¿no? Que el derecho es parte de lo social, ¿no? Que la economía es un ámbito de lo social, que la política es un ámbito de lo social, ¿no? Y aquí precisamente nosotros hacemos esto, ¿no? Cuestionar lo que parece autoevidente, ¿no? Cuando nos inmiscuimos a la idea del derecho, ¿no? Generalmente nosotros pensamos en derecho con la idea de norma jurídica, ¿no? Pero la idea de norma jurídica, así como ha venido siendo tratada por la filosofía del derecho, ¿no? No ha encontrado una respuesta a esa noción, ¿no? Y se dice también en los diferentes manuales de derecho, ¿no? O de filosofía del derecho, que, bueno, que no hay un concepto, una noción universalmente válida, que no hay consenso en torno al derecho, pues, ¿no? Nosotros, y esto es lo que ponemos en el libro, es lo siguiente, ¿no? Para comenzar, los conceptos no son horizontes cognitivos, es decir, no son ámbitos del saber, son ámbitos a través de los cuales se da un panorama o una noción general respecto de la materia que se va a tratar, ¿no? Pero no dan una respuesta, ¿no? Esencial a lo que significa el derecho. Eso se va descubriendo cuando uno va más allá y reflexiona sobre las distintas temáticas, sobre los distintos ámbitos entre los que incursiona el derecho, ¿no? Así les repito, cuando el derecho es norma jurídica, pues, por ejemplo, Kelsen dice la norma jurídica, y otros autores, por ejemplo, John Austin, ¿no? Dice, la característica más importante del derecho es la coacción, ¿no? Es lo que identifica al derecho, la coacción, el uso de la fuerza. Pero, si eso es lo que en realidad distingue al derecho, entonces el derecho es poder, y no se sabe entonces qué es derecho. Y además, si es un poder débil, porque se tiene que recurrir constantemente al uso de la fuerza, y el poder que recurre constantemente al uso de la fuerza es un poder débil, ¿no? Entonces eso está claro, por ejemplo, cuando un poder es fuerte, por ejemplo, con el panopticón de Jeremías Bentham, cuando no hacía falta que estuviera un centinela, pero se supone que estaban siendo observados los reos, ¿no? Y ellos estaban sometidos sin que ningún centinela estuviera ahí, ¿no? Entonces, cuando se recurre constantemente al uso de la fuerza, eso significa que no es un poder débil, ¿no? Entonces, eso no nos dice nada acerca de lo que es el derecho, ni tampoco, como generalmente la mayoría de los manuales lo distingue, que el derecho lo vemos con lo positivo, ¿no? Lo vinculamos, lo identificamos con lo positivo, con lo lícito. En realidad, el derecho no es solamente esa parte de lo lícito, sino es, como para utilizar un término lumaniano, una parte de la otra parte. O para decirlo más específico, es la unidad de una distinción. Es decir, la unidad de la distinción entre lo lícito y lo lícito. Es decir, lo que quiero decir es esto, que el derecho tiene necesidad del ilícito para que exista lo lícito. Entonces, el derecho son esas dos partes que están unidas, pero a su vez se distinguen. Además lo necesita porque a través del cuando se viola el derecho, cuando surge lo ilícito, se activa el derecho, se activa lo ilícito, ¿no? Entonces, a esto es lo que nosotros quisiéramos dilucidar, ¿no? Cuando nos referimos con derecho, como es una parte de la otra parte, la unidad de la distinción entre lo ilícito y lo lícito, ¿no? A esto se refiere. Cuando nosotros nos referimos que el derecho es un ámbito de lo social, ¿no? Que es parte de la sociedad, ¿no? Es otra gran horizonte de la reflexión. Nosotros reflexionamos y el punto de partida para nosotros es el siguiente, ¿no? ¿En qué consiste la modernidad de la sociedad moderna? ¿En qué consiste la modernidad
del derecho moderno? Estas son grandes preguntas, grandes reflexiones. La sociología se pregunta precisamente, no como la filosofía del derecho, por ver o dilucidar cuál es el fundamento del derecho. El derecho, no es ánimo de polemizar, porque aquí no podemos profundizar, pero el derecho no tiene fundamentos, ¿no? El derecho no tiene fundamentos porque el derecho es un fundamento en sí mismo. El acudir a la reflexión sobre el fundamento del derecho es algo que no tiene respuesta. Wittgenstein, un gran filósofo alemán, decía lo siguiente en su Tractus lógico, decía lo siguiente, en su tratado lógico decía lo siguiente: todo aquello que es un problema porque tiene una respuesta. Aquello que no tiene respuesta significa que no es un problema precisamente porque no tiene respuesta. Entonces, de esto nos encargamos en este libro, ¿no? De tratar de colocar, ¿no? Colocar las cuestiones, de plantear problemas de una manera adecuada. La sociología del derecho, por tanto, no se pregunta sobre el problema del fundamento, sino se pregunta por el problema de la función del derecho. Y el problema de la función del derecho, no obstante que gran cantidad de manuales así lo trata, no es resolver problemas, no es realizar justicia, no es crear un orden social, o si lo es, crear un orden social es en un cierto sentido. Explico por qué. La función del derecho no es resolver conflictos, porque lo que hace el derecho cuando hay un conflicto social significa que el derecho, cuando va a un tribunal, el conflicto social deja de ser conflicto, se juridifica, y al juridificarse significa que el derecho se vuelve objeto de decisión, que el conflicto se vuelve objeto de decisión. Solo así cualquier conflicto se puede decidir, y solo así se puede ver cómo se materializa la característica más importante del derecho moderno, del derecho positivo: la contingencia. Que el derecho puede ser de una manera, pero también pudo haber sido de la otra manera como se decidió, y que en un futuro podrá ser de la manera que no se decidió, con lo que el derecho abre vínculos con el futuro, abre vínculos con el tiempo, pero deja siempre abierto el futuro, lo vincula, pero lo deja abierto. En esto radica la contingencia, y en esto radica la modernidad del derecho moderno. El derecho no realiza justicia porque el derecho no puede perseguir fines. Si el derecho persigue fines, una vez que lo alcanza, materializa el fin y desaparecería el derecho. Entonces el derecho no puede perseguir su propia desaparición, su propia destrucción. El derecho no construye, no establece un orden social, sino que es parte del orden social de la sociedad moderna, que lo hace cuando el derecho logra ejercer su función. Y la función es esta, la de crear derecho en base a derecho. El derecho siempre se refiere al derecho que crea derecho, que construye derecho, que se refiere al derecho que produce el derecho. Siempre lo hace de una forma recursiva, implicándose a sí mismo. Esto obviamente nos abre un panorama mucho más grande a las filosofías del derecho, por ejemplo, como Luigi Ferrajoli, a la filosofía del derecho de Zarebelsky, aquella de Peter Heberle o la de Robert Alexy, porque nos deja descubrir precisamente que esas son solamente observaciones o representaciones que se hacen del derecho, pero que no es el mismo derecho. La función de una sociología es, pues, describir cómo opera el derecho de la sociedad moderna.
Es esta la función. Y es esto lo que nosotros pretendemos describir. Yo me gustaría abrir con ustedes, seguir discutiendo más esta reflexión. Sin embargo, yo termino, como diría Hegel, ¿no? Nosotros concluimos porque abrimos. Nosotros diríamos aquí, nosotros cerramos porque abrimos la discusión, porque abrimos la duda, ¿no? Porque eso era, como decía Luhmann, lo único que puede llenar es esta idea de dejar en las personas un ámbito de duda, de discusión, para que se siga cultivando la reflexión. Reitero mis agradecimientos a la señora y muchas gracias también a ustedes por estar con nosotros y que espero que disfruten este libro. Muchísimas gracias. Deben ustedes darse cuenta, por eso invitamos a jóvenes que ustedes han testificado son los que dominan prácticamente las teorías más recientes sobre el derecho, sobre la sociología del derecho. Lo único, Javier, es que yo creí que ya les ibas a dejar sin materia. Yo dije, no sigas porque si no, no compran el libro, porque lo van a tener que leer. Muchas gracias, Javier. No, y aparte, de verdad, estos nuevos valores que tenemos impresionantes y que los invitamos a participar precisamente por eso. Ahora nada más unas palabras, Enrique, Inti, si eres tan amable. Antes de darle la palabra a la venia de la ministra, destaco la presencia de la doctora Gabriela Rubalcaba, secretaria académica del Centro de Capacitación del Tribunal Electoral, y del maestro René Casonuel, un gran investigador en materia electoral. Gracias, doctor. Buenas noches. Agradezco la oportunidad que tuve de participar en el libro. Agradezco a la ministra Sánchez Cordero, al doctor Pérez de los Reyes, a la maestra Bauer, con la que tuve mucha comunicación, toda la revisión, elaboración del material. Y bueno, yo nada más quisiera comentarles que este libro se cuidó principalmente que cubriera las necesidades de las universidades, tanto de los programas, de los planes de estudio, de las carreras de sociología como de derecho. Un estudiante que conoce ambas carreras les puede decir que es un libro que sirve para todas las temáticas que se abordan en las dos áreas. Y bueno, este libro, cuando ustedes tengan la oportunidad de leer, verán que cuenta con bibliografía clásica, bibliografía especializada, pero que también tiene comentarios propios de los coautores. Y bueno, no quiero comentar más, solo pedirles que consulten el libro y tengamos la oportunidad de volver a charlar ya en concreto sobre algún tema en específico. Muchas gracias. Bien, pues comprenderán con nosotros que la jornada ha sido verdaderamente enriquecedora. Realmente, ante el pragmatismo diario de la aplicación de las disposiciones legales, qué gran refuerzo, qué gran sostén es la obra. Lo personal me ha resultado verdaderamente gratificante y enriquecedor. Ojalá que pronto se acabe esta edición y en la siguiente haya todo aquello que mencionaron que se ha quedado en el tintero. Desgraciadamente, como se dice, los libros no se terminan, se abandonan, pero se pueden retomar en las ediciones ulteriores. Les agradezco mucho, su presencia, su participación,
solamente me resta decirles dos cosas muy importantes. La primera es respecto del lapsus que cometí cuando la licenciada Rosalinda Vélez Juárez, que es una persona a la que esta institución le debe su esencia, su ser. En un momento de la historia de la escuela, en sus inicios, fue su apoyo, su entusiasmo, su orientación, etcétera, lo que dio lugar a que la escuela haya nacido y continuemos por el camino que nos hemos trazado, que es una escuela jurídica de alto rendimiento. Y en segundo lugar, decirles a ustedes que damos por concluida la sesión, sin no volver a agradecerles, y además que nos hagan favor de acompañarnos a un brindis, a un vino de honor aquí en el segundo piso, entre la cafetería y allá adaptamos el salón de juicios orales y de exámenes profesionales para que todos estemos lo menos incómodos posible, pero nos vamos a dar un breve lapso para que, si los autores no tienen inconveniente, nos hagan favor de autografiar su trabajo. Muchas gracias. Señor. Hola, de mí. ¿Cómo está? Papá. Sí, me dijo que se fueron a desayunar la semana pasada, ¿no? ¿Dónde vas? ¿A Washington, no? No, ya se fue mi jefe de ahí. Voy a Venecia el 21. Ah, a Venecia. ¿Desde Washington? Sí, ahorita ya se fueron dando por allá. De su parte, señor, muchísimas gracias. ¿Ya compraron? Se lo va a quedar pregunto. Se lo va a mandar a la licenciada Mónica para que con Camila, señora. Luis, vamos al cuerpo. ¿Quieres contar? Pone un beso. Hola, sí, ya platiqué con de Mochila, de Balcaza, un cafecito, Ramón, sí, se acuerda, fuimos compañeros de su hija y con el doctor nosotros aquí nos conocimos, usted todo ahí en el colegio de notarios, ¿verdad? Exactamente. Así es. Pues qué bueno, hombre. Lo que pasa es que es como una decisión, yo soy muy feliz, porque lo que está haciendo sus cosas es una guerrera, es una gran esposa, con mi corazón. Ella me ayudó hace 4 años y medio en un secuestro. Su hermano, don Jorge Sánchez Cordero, que es miembro de la UNIDROID, y yo en el 94 hice un estudio y ahí formé parte. Un día estuvimos compartiendo el pan en la sala. El Instituto de Investigaciones Jurídicas fue la charla y después nos fuimos a San Angelín hace algunos años. Y bueno, pues ahí vino la relación, ¿no? Y ahora la vuelvo a ver y me permitió obsequiarle una diosa de la justicia. No sé si la vio. Sí, como no, preciosa. Hace unos meses. Sí, como no la tengo. Y ahora vengo a la escuela porque el día del pasado mañana va a haber un inicio de clases de un curso de notario. Entonces, sí, claro. Bueno, y bueno, ahora me entero en este momento que su esposa presidía la equidad de género de la Corte. Y ahora me entero, por eso me simbro más cuestión religiosa, que tenemos ahorita un problema.
levantaron a mi hija y a mi esposa abajo de la notaría. Y está en la internet todo eso. Y no van a aparecer. Ah, te presto. No, ya las me moví rápido. En el momento, una persecución, etcétera, etcétera. Pero Hola. pero es que no sabes todo esto relacionado. Bueno, no sé, llamadas, situaciones, etcétera. Yo ya casi no puedo, porque el antecedente de hace 4 años y medio y los halcones, etcétera, etcétera. Va mi esposa ahí a hacer unas papelillos ahí en la cocina. Va bajando de la notaría, 7:30. Hay un comando armado, que ahora se son policías ministeriales, y les avientan en un hotel. Y ahora me la maquillan cuando queda una orden de aprehensión de otras personas. Yo le rento a una financiera abajo de la notaría, que viene capital de las ONG internacionales. Yo ni sabía, tengo varios años. Me las detienen, pero quieren a la verdad. Les llega la policía y se la llevan en una camioneta. Yo estoy en la casa de usted por el Paraíso, donde Ramón, ¿se acuerda que fue? El Paraíso está lejos de ahí al centro todavía. Llegué y les pegué un gato, me golpeé la relaja. Sí, todo esto mismo, todo lo que me pasó aquí, una cosa espantosa. Conclusión, me voy sobre el convoy de estos que sí. Y yo vi a mi pegue durante casi años. Pesado, la sierra. Logré rebasar esta noche. Con todo, ¿no? Sí, mi familia. Claro. Y entonces sigue ahí. Ya logro, llegando a Villa Juárez, aventarme y tocarles, porque vengo en una camioneta. Y entonces me van en una pick-up, en un Jetta y otra. Y ya veo pues que son policías. Y pues, pero en el trayecto, ¿no? Le dice, va viendo a mi señora, ahí están en internet todas las fotos, tenemos todo documentado, tenemos las grabaciones ya de la policía. No nos salió jefe. Y iba golpeando en el volante, un cubrebocas que se la llevó, se la robó. Y entonces dice, ¿dónde abandonamos a una? Entonces, en el agua. No, 17 familias son claves, yo fui policía. 17 familias, viene persecución de la familia. Pues ahí vamos, no las dejamos. Y dice, dos caminos. Ya dije, Jorge, querido. gracias a Dios estoy aquí. Gracias a Dios porque es circunstancial. Estoy platicando aquí al notario lo que pasamos en este momento, cañón. Entonces, dos caminos abandonan. Así ese nivel, ¿no? Ay, pesadísimo. Discúlpenme de la expresión. No. Entonces mi esposa dice, ¿y esto cuándo fue? el 12, esto puede ser el 12. Pues entonces yo me vine desencajado el 13, hablé con la policía. Bueno, ¿la dejaron ahí entonces a ella, a la señora? No, ahí van los dos. No, la iban a abandonar, pero no la podían hacer porque iba una mujer iban 4 y una mujer, se me hace que es la que la sigue custodia en alguna casa de seguridad. Se les cayó el teatro. Entonces vamos a oficinas. Ya llego, descendemos la marcha y a Juárez, a las oficinas de la policía. Bájense. Ya no las golpearon, ya nada les enseñaron. Todas moreteadas, ¿no? Fue tremendo aquello, ¿no? Muy religioso. Pues digo, como que esto es circunstancial, ¿no? Porque ya todos saben de lo que pasó, ¿no? Pues son las cosas fuertes, ¿no? Conclusión llego, ¿y quién es el comandante? Yo fui ahí 5 años en Perú. ¿Quién es el comandante? ¿Quién está la orden? No, termina, no sé quién sabe qué. Entonces llega el ese que iba con la boca y empezaba a golpear los cajones. ¡Ay, hijo de la! ¿Quién sabe qué? ¿A ti? No, nada más él solo. Él solo. Y entonces ya va mi papá
mi mamá. Porque para esto mi papá y mi mamá nos ayudaron, a mi mamá la golpearon, ahí tengo las fotos, todo. Porque mi hija empieza a gritar que era un secuestro y entonces fue rápido, pero como es a un lado del Zócalo, pues la gente empieza a ver, toma fotos, todo. Llega la municipal con un fuerte comando, ahora es un pariente del comando que no las conoce, y después los opera, y dice, pues que mi hija que se iba a pelar, ¿quién se va a pelar? ¿Que no conoces a mi familia? Es un desgraciado. Dice, pues es que está muy confundido. Este es un gran comando. Conclusión, llego con el comandante. Ven, es mi esposo, notario. Mi hija, la abogada. Es muy lumaniano, muy lumaniano. A pesar de que citó a muchos más, es muy lumaniano. Nicolás Luhmann, ¿verdad, mi querido Javier? Nicolás Luhmann, pero lo dijiste muy bien. ¿Cómo lo dijiste en alemán? ¿Nicolás? Niklas. Niklas Luhmann. ¿Para Lucy? Pero ¿a qué se puede dedicar? ¿A Lucy René? ¿A los dos? La teoría base es Luhmann. De George. Muy amigo de además, toda la teoría luhmanniana, luego después, Javier, quizás uno de George, entonces ya es Que no las conocían. ¿Quién fue el comandante? Es que los demás deben estar Y le dice mi hija, sí, es un secuestro. Dice, no te conozco. Ya la dicho, aquí está la puerta. Policía judicial, mi primo, mi papá, mi mamá. Entonces desde el principio estaban Ya estaban trabajando. No, pero tu papá y tu mamá. No. Porque empecé a gritar y gritar porque me hacía la educación. 70 metros. Y se bajó. además, Él le presta el celular a mi celular para que salga mi esposo. Y me está diciendo mi yo, amigo notario. ya somos, digamos, de la generación pasada, entonces tenemos que actualizarlos con la Que nos están secuestrando. Y están tomando alguna acción en contra de esto. Y aquí ya nos tienen adentro. Y aquí ya nos tienen Adentro, porque me empuja el una policial. le avienta Y todo. esta mujer empieza a jalar a mi hija para pasarla a otro carro. Pero la la orden era, era, o te dejas esposar, Gustavo. de todas formas te voy a golpear. Y si no te dejas esposar, de todas formas te vamos a jalar porque tengo órdenes. Entonces yo le empiezo a pegar, yo estoy aquí y le empiezo a pegar por acá. Yo le aviento y le dije, porque yo decía, si ya identificaron y ya hay fotos de este carro, pues por lo menos que me lleven en este coche para que sepan quién me está llevando. Entonces la aviento y le dije, no lo voy a hacer. Entonces empezábamos a patear, ya dentro del carro se mete